con el empadronamiento. Hay que ponerle otro nombre porque la gente no entiende que eso no significa seguimiento, no significa el gran hermano, significa un mínimo de información. Porque lo otro que nos ha tocado hacer, que hacemos con la Secretaría de Información es, tenemos 7 u 8 bases de datos nacionales y locales y departamentales. Entonces nosotros tenemos una base de datos, con unos algoritmos y unos mecanismos que tratan de unificarlo para crear un ciudadano único. Pero todo es un albur. Estamos jugando con una bola de cristal que más o menos funciona. Pero la base de datos, la información primaria, es la que necesitamos. Y eso tiene que convertirse en un propósito nacional para poder asegurarnos que la plata le llegue al que le tiene que llegar, que el subsidio se le asigne al que le tiene que llegar y que nuestros servicios y nuestro acceso al ciudadano sea de tú a tú. Y ahí se caen un pocotón de tramitadores, se caen un pocotón de líderes y se convierte en una conversación real ciudadano con el Estado. ¿A quién le venden sus productos? ¿Cómo planifican? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ya es hacer el empadronamiento. El empadronamiento funciona en toda Europa. Funciona en Estados Unidos, ¿cómo? Uno llega a vivir en una ciudad y uno se inscribe. Te puedes inscribir por internet y dice, yo ahora vivo aquí, vivo en esta dirección, estas son mis familias y estos son los servicios que yo requiero del Estado. En Estados Unidos, como es federal, tú te mudas a una ciudad y tienes que pagar impuestos en ella un rato antes de que recibas los beneficios. Hoy uno planifica, por ejemplo nosotros planificamos cuáles son las inversiones en educación para el crecimiento del sistema educativo en base a la demografía de los barrios. ¿Cómo está creciendo este barrio? De pronto me entero que se mudaron 1000 personas a ese barrio. ¿Y de dónde vienen? Ni idea. Tengo que salir a buscar y entender por qué. Entonces, la capacidad de respuesta nuestra es limitada porque tenemos un velo sobre nuestros ojos. ¿Cuántos somos? Pero peor aún, no sabemos en nuestra ciudad cuántos son de verdad y dónde viven. Y cuando alguien se muda de Barranquilla a Popayán, no sabemos cuándo se mudó, no sabemos si después se cogió y se montó para Montería o para Bucaramanga, o si se fue del país, no sabemos. Entonces, en la mitad de la pandemia, a nosotros nos decían, atiendan a la gente. ¿Y quién es la gente? Tengo que salir literalmente casa a casa con el catastro multipropósito, pero no me dice cuánta gente hay ahí. Y yo, sorpresa, yo llegaba con 2 mercados y me encontraba con que ahí ahora vivía una familia de 7 familias venezolanas que habían hecho unos apartamentos dentro de lo que antes era una casa. Y uno entonces ahora, miércoles, necesito hacer un otro sí. Y la Contraloría, y la Fiscalía. Y la Fiscalía me preguntaba, ¿y usted por qué no le entregó los bases de datos con una base, no entregó los mercados con una base de datos cierta de sus ciudadanos? Yo, porque no la tiene nadie. Entonces, no sabemos quiénes somos.